Saludos a todos, soy María Isabel Calderón, profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Agradecida con la doctora Yegni Urquía, gerente de investigación de ProMedBio, por la invitación a participar en este espacio de encuentro con la salud, ciencia y tecnología. El tema que les traigo abarca los peligros asociados a los alimentos. ¿Qué peligros tenemos en los alimentos y cómo influye esto en la salud del consumidor? El acceso a los alimentos ha variado a través del tiempo. En el pasado, abastecerse de alimentos era un reto diario y podía suceder que en un instante pasaran de cazadores a presa. En la actualidad, en algunas sociedades, porque no es en todas, es posible acceder a los alimentos con solo estirar la mano hacia la góndola de un supermercado o hacer un clic desde un dispositivo electrónico. En un futuro veremos los drones repartiendo alimentos a domicilio. Sin embargo, ese futuro ya llegó. En la capital de Islandia, Reykjavik, los drones reparten comida a domicilio a través de 13 rutas diferentes desde hace 4 años, es decir, desde el 2018. Y varios países están implementando, sobre todo restaurantes de comida rápida, este sistema de distribución. Ahora bien, ¿qué es un alimento? Según el Codex Alimentarius, el Codex Alimentarius es una colección de normas, códigos de práctica, directrices, recomendaciones internacionalmente reconocidas relacionadas con los alimentos, tanto con los alimentos, su producción y la inocuidad de los mismos. Según este ente, alimento es toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos. Es decir, que el alimento incluye desde la materia prima, el producto en proceso y el producto terminado. No se incluye aquí ni los medicamentos ni los cosméticos. Y el Codex Alimentario enuncia que un alimento no es nutritivo si no es inocuo. ¿Y qué es la inocuidad? Según la FAO-OMS, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, la inocuidad es el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. Cuando hablamos de un alimento inocuo, significa que no produzca daño en la salud del consumidor. Algunos datos y cifras importantes que resaltar de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la incidencia de enfermedades relacionadas con los alimentos. Los alimentos insalubres que contienen bacterias, hongos, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada año enferman en el mundo unas 600 millones de personas. Esto equivale a 1 de cada 10 habitantes por ingerir alimentos contaminados. Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria que provocan cada año 125.000 defunciones aproximadamente en este grupo de edad. Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes. Dentro de los peligros asociados a la ingesta de alimentos tenemos los peligros biológicos, entre ellos las bacterias. Las bacterias son el principal agente causal de enfermedades transmitidas por alimentos, es decir, de ETAs. Y esto se debe a las características que tiene cada alimento que hace que prolifere este tipo de microorganismos. También tenemos parásitos.
Los parásitos generalmente son específicos para cada hospedante animal, incluyendo al hombre en su ciclo de vida. En sí, los parásitos utilizan el alimento como vehículo o el agua como vehículo para llegar al hombre. Igual sucede en el caso de los virus, que pueden transmitirse al hombre a través de alimentos y a través del agua, y son incapaces de reproducirse fuera de una célula viva. De esta forma no se multiplican ni sobreviven por largos periodos de tiempo en los alimentos, siendo simplemente transportados por ellos. Cabe destacar que el virus del COVID no se le ha encontrado hasta ahora ninguna relación con los alimentos, es decir, que no se considera una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Sí es una zoonosis porque viene de un animal y llegó al hombre, pero no está mediado por los alimentos. Vamos a hablar un poco sobre la ecología de los alimentos, los factores que influyen en el desarrollo microbiano. Están los factores intrínsecos como los nutrientes. Todos los alimentos tienen nutrientes en mayor o menor cantidad, pero todos son ricos en vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, y esto favorece el crecimiento de los microorganismos. Pudiéramos decir en el concepto que dimos sobre alimento, que también incluye el agua no tiene nutrientes, sin embargo, es el principal vehículo de transmisión de enfermedades de alimentos. También tenemos el pH, la basicidad o la acidez del alimento. Los alimentos que tienen pH bajo, como por ejemplo las frutas cítricas, pues son más resistentes al ataque de microorganismos, pero resulta que la mayoría de los alimentos tiene un pH cercano a la neutralidad, es decir, cercano a 7, donde esto favorece a la mayoría de los microorganismos, principalmente las bacterias. La actividad de agua, una actividad de agua alta, también es favorable para el crecimiento microbiano y sabemos que la mayoría de los alimentos tiene una actividad de agua mayor a 0.9. El potencial oxidorreducción, que tiene que ver sobre las condiciones de anaerobiosis o de aerobiosis de un alimento. Por ejemplo, cuando hablamos de un trozo de carne, tiene un potencial de oxidorreducción negativo. Sin embargo, cuando la molemos, tiene un potencial de oxidorreducción positivo. El potencial redox positivo beneficiará a las bacterias aeróbicas y el negativo a las anaeróbicas. Sin embargo, recordemos que hay bacterias que son facultativas, que pueden crecer en un ambiente o en el otro. Y los antimicrobianos naturales presentes en los alimentos, por ejemplo, ácidos orgánicos en frutas, la lactoferrina en la leche, la lisocima en el huevo. Todos estos factores son propios del alimento. También tenemos los factores extrínsecos, que son los relacionados al almacenamiento del alimento. Y así tenemos la temperatura. La temperatura es fundamental para prolongar la vida útil de los alimentos y también para la proliferación de los microorganismos. Así tenemos que alimentos conservados en refrigeración o en congelación, es decir, temperaturas menores de 0 o de 0 a 10 grados centígrados, los microorganismos presentes pueden entrar en una latencia porque estas temperaturas no eliminan a los microorganismos. Y las temperaturas seguras son mayores a 65 grados centígrados y temperaturas de cocción de 100 grados centígrados. Entonces tenemos un margen muy amplio donde pueden crecer los microorganismos, que va desde 0 grados centígrados hasta 65 grados centígrados. Recordemos que hay microorganismos también que son termófilos, es decir, que soportan altas temperaturas. La humedad relativa, a mayor humedad relativa, mayor actividad de agua, y esto beneficia el crecimiento y la proliferación de microorganismos, sobre todo de hongos. Cabe destacar que los hongos producen unos metabolitos secundarios que producen enfermedad en el ser humano, incluso cáncer. Sin embargo, eso va a ser tratado en los peligros químicos como sustancias. Y los gases que
son utilizados en atmósferas controladas, modificadas o pasivas para extender la vida útil de los productos, sobre todo esos productos listos para usar, es decir, aquellos productos que, como frutas frescas cortadas, que vienen en un paquetico, a lo mejor tiene unos agujeros para que respire o a lo mejor fue inyectado oxígeno o CO2. Estos productos están grandemente asociados con enfermedades de transmisión de alimentos. Y los factores tecnológicos que van si el alimento es crudo, si el alimento fue congelado, si el alimento fue enlatado, que también eso creará barreras para evitar el ataque de microorganismos.